Bueno, vamos a hablar de las elecciones del domingo pasado y al hacerlo quedan dos modos de abordar el problema. Uno pensando en el Macri que se fue o en el Macri que el pueblo echó el 11 de agosto y después voy a explicar por qué. Y la segunda forma de mirarlo es pensando en lo que se viene, en qué puede pasar con el gobierno del Alberto. Respecto a mirar hacia el pasado, no voy a repetir la cantidad de cosas por las cuales hace meses que venimos bregando para que Macri se vaya ya. Yo creo que evidentemente fue un problema, un error, no haber alimentado las luchas que permitieran que Macri se fuera antes. Eso hubiera fortalecido al campo popular, como lo fortaleció el 19 y 20 de diciembre. Más allá de los costos que eso trae, siempre eso trae costos. Pero esos costos, si no lo pagamos de una manera, lo pagamos con los dolores de millones de otra manera. Eso siempre pasa en los procesos sociales. Pero decía que fue una lástima, porque yo creo que el pueblo el 11 de agosto dio un mensaje que era claro respecto a lo que venía pasando antes, que quería que se vaya Macri, quería terminar con ese dolor. No hubo caso. Y el 11 de agosto hubo ese voto masivo en la misma dirección. Pedimos ahí de vuelta que se vaya. Tampoco fue posible. Y yo creo que hubiera sido bueno que ayer y hoy hubiéramos vuelto a plantearlo bien, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Una cosa es el Macri que se pueda ir por una presunta puerta grande, sonriente y feliz como aparecía el domingo a la noche, y otra cosa que se vaya en el helicóptero como se fue de la Rúa. Eso deja efectos en la sociedad que son absolutamente distintos el uno del otro y respecto al futuro. Pero bueno, ocurre que estamos orgullosos de que ahora en esta elección se le haya ganado a Macri, aunque fuera por 8 puntos. Y ahora vienen todos los comentarios y demás acerca de las trampas, que no sé si las hubo o no las hubo, en los votos, sumando, restando, dividiendo, multiplicando. Lo que sí sé, y no me queda ninguna duda, es que en las últimas semanas asistimos a un fenómeno bastante. Retomo lo que venía diciendo. Decía que en las últimas semanas de la campaña electoral hubo un fenómeno muy interesante, y es que mientras Macri se volcaba a conseguir el apoyo en las calles, el peronismo trató de encerrarse sobre sí mismo de alguna manera porque tenía la victoria asegurada y cuanto menos ruido se hiciera le parecía mejor. Eso viene pasando en los últimos meses y yo creo que fue un error porque en definitiva dejó la impresión de la alza del actual oficialismo, del macrismo, digamos, y una especie de parate de lo que serían las fuerzas del peronismo. Entonces creo que este es un tema que va a pesar sobre el futuro, no por lo que pasó, sino por la actitud que existe, en el sentido de no avanzar junto con el pueblo en las respuestas necesarias con la mayor fuerza posible, no aprovechar estas circunstancias. Entonces digo que respecto al pasado ya están dichas las cosas sobre la responsabilidad de Macri. Respecto al futuro, creo que es importante destacar que esta es una oportunidad que le da la historia nuevamente al peronismo para que pueda retomar las mejores sendas y las mejores banderas. Por cierto que no estamos en las mejores condiciones, ni por la situación interna ni por la situación externa, pero de todas maneras es una oportunidad que el pueblo tiene y que el gobierno tiene para recuperar banderas históricas que tienen que ver con dos temas que quedaron pendientes en la época de Néstor. Uno, la profundización de los procesos de transformación. Léase el tema de las empresas del Estado, la perspectiva de volver a retomarlas para su manejo público y el problema de cuestiones tan graves como el tema de la minería o el tema de lo que la forma de explotación con la cual se produce en la Argentina la parte agropecuaria. Digo, son temas que evidentemente el próximo gobierno tendrá que abordar. Del mismo modo que tendrá que abordar otra cuestión que está fuertemente instalada de alguna manera y que tiene que ver con lo que podamos ir haciendo
en el futuro que tiene que ver con la situación que se tiene respecto a la organización popular, en el sentido de que si no se construye un poder popular fuertemente vinculado en el territorio a las demandas de la población, va a ser muy difícil que este gobierno dé respuestas a la situación en la que está. De modo que todo ello que son un poco las demandas que decía frente al gobierno son los factores en los cuales habrá que concentrar el esfuerzo del pueblo organizado para poder avanzar y resolver las contradicciones que hoy tenemos. De la forma como se aborden estos problemas y se resuelvan estas contradicciones depende el rumbo del futuro que podamos construir. De todas maneras, este triunfo popular de alguna manera fortalece el ánimo, da esperanzas al pueblo y crea condiciones para poder pensar en otras perspectivas. Respecto de lo que pasó el domingo 27 de octubre, lo primero que yo quiero señalar es que es una bisagra en la Argentina. El triunfo del peronismo unido y a su vez la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner es una conjugación que era impensable hace 4 o 5 meses. No solamente impensable para la derecha, para los bancos, para el sector financiero, sino inclusive también impensable para el propio peronismo. De modo tal que me parece que se ha conjugado algo que el pueblo ratificó en las urnas como una aprobación, al menos en el 48% que aprobó la fórmula Fernández Fernández. Lo segundo que quiero decir es que la diferencia entre las PASO y las elecciones de octubre abre un llamado de atención, no para pensar en la grieta que siempre existió y siempre va a existir en términos sociales, porque hay una desigualdad en esta sociedad, pero abre una alarma respecto de que cuando avanza una propuesta popular, cuando avanza una alianza de sectores diversos, pero que buscan dejar de lado los privilegios del sector financiero, del complejo agroindustrial, del sector exportador, de la minería, cuando se abre esa puerta, hay un sector de la sociedad, de clase media, incluso de sectores asalariados, de sectores populares, que prefiere estar con el discurso de la centroderecha o de la derecha, voy a decirlo en términos un poco freudianos, con el discurso del amo, y ese sector de la sociedad prefiere acompañar a la derecha que pensar realmente en el día a día de sus propios hermanos y de su propia heladera. Pero por último, no quiero dejar de lado que el macrismo llegó al gobierno con un montón de promesas que no cumplió. Y lo primero que hizo fue, entre comillas, levantar el cepo. Bueno, terminó con un cepo que es mucho más desprolijo, entre comillas, mucho más populista que lo que había dejado Cristina. Pero no solamente eso. Ellos llegaron diciendo que iban a poner las tarifas a lo que valían. Congelaron las tarifas, congelaron el precio de los combustibles. Crearon un conflicto con las provincias, con un mamarracho de bajar el IVA sin saber que el IVA es coparticipable, o por lo menos, si lo sabían, haciendo caso omiso de eso. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia para modificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pragmatismo de esta derecha es tan grande, su interés en no dejar la Casa Rosada era tan alto que forzaron muchísimo la vida institucional argentina. Si para finalizar me queda algún comentario, es que no espera un 2020 Alberto Fernández en el cual las cosas circulen como si esto fuera una maravilla, como si por el hecho de ganar las elecciones la Argentina productiva se deslizara en un camino fácil. Nos espera seguramente una cantidad de incertidumbres. Confío en algo, que es que la actual fórmula, el actual presidente, el equipo de ministros que él nombre, el grupo que lo asesore, el grupo que lo acompañe, sepa ver cuáles son las posibilidades, que no tome ninguna medida que no esté en dirección a eso.
Marcelo, primero un gran alivio por saber que Macri ya fue, que solo le quedan 43 días para provocar el mal, y ahí mi primer sorpresa, que no podamos elegir un camino más corto, que no extienda esta situación en el pueblo y en la economía de nuestra patria. Sobre lo que vendrá, no tengo dudas que el voto, como Macri también ya fue, ahora necesitamos como pueblo ganar las calles, exigiendo ya que se ponga en caja a los que se enriquecieron con este modelo, los bancos que provocaron la fuga de divisas, las grandes empresas multinacionales y nacionales que provocan la inflación, las empresas energéticas que nos roban con las tarifas, el FMI que nos endeudó para condicionar a los gobiernos y que no tienen que cobrar un solo peso de esa deuda, porque es ilegítima, y por otro lado, instalar la renta básica universal para todos, que solucione el tema de la pobreza de una vez y que ponga en funcionamiento a la vez todo el aparato productivo ocioso. Depende del pueblo y la movilización popular que los de siempre no sigan ganando y el gobierno no pierda rápidamente su legitimación. A la calle a exigir lo que se ganó en las urnas. Para mí es una luz que se enciende, pero tenemos que estar todos unidos para poder sacar a este país adelante. Hay que ver que este tipo nos ha dejado un país que hace muchos años no estaba tan en ruina como está ahora. Pero creo que con los compañeros, con los militantes y con todo el pueblo argentino que está en contra de este mafioso que dominó y que gobernó un país tan grande que tenemos de todo y no tenemos nada. Pero bueno, yo creo que si las cosas siguen bien, por lo menos Fernández está prometiendo cosas muy buenas y todo depende de nosotros, que lo sigamos, que lo acompañemos y no dejarlo que caiga, porque vos sabés que la derecha está desgraciadamente siempre presente, y si este gobierno por H o por B se llega a equivocar en algo, bueno, más vale que se entierren vivos porque no les van a perdonar la vida. Pero todo depende de nosotros, los militantes, las organizaciones, toda la clase social, todos tenemos que estar unidos. Porque como dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Te mando un beso grande y bueno, y ojalá te sirva lo que mandé porque me olvidé. Perdón. Beso, beso, beso.